Dice así la Biblia. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Es una serie de parábolas que Jesús comienza a compartir con la gente, con aquellos que los estaban escuchando, para darle a entender que el reino de los cielos se había acercado, que el reino de los cielos había descendido aquí al mundo y que era la representación máxima en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos reino de los cielos, estamos hablando que Dios no jamás va a traer su reino hacia un mundo o hacia un planeta o hacia un lugar donde no haya nadie. La idea de Dios, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, era de crear algo nuevo, algo poderoso, algo hermoso, algo maravilloso de parte de Dios. Y Dios creó el mundo, hizo todas las cosas que ustedes ven, y allí injertó y también creó y formó al hombre y a la mujer, y lo instituyó y puso la familia en medio de este planeta. Es decir, cuando el hombre desobedece, se aleja de Dios, Dios necesita volver a rescatarlo. Dios necesita volver a comprar lo que Él había creado. Dios necesita volver en su lugar lo que Él había querido hacer allí en el Edén. Y lo hace a través de Jesucristo. Y lo hace a través de su Hijo. Jesucristo es el pago de la remisión del pecado de toda la humanidad, presente, pasada y futura. Es decir, a través de Jesucristo, Dios restablece de nuevo el reino de Dios aquí en la tierra. Pero la importancia o el deseo de Dios no es habitar en un lugar donde esté vacío, no es estar con su reino en un lugar donde no haya nada, sino que haya gente para transformar los corazones. Es decir, la idea de Dios es descender su reino por vos y por mí. Él vino a buscar lo que se había perdido, y lo que se había perdido era el hombre y la mujer, el ser humano. Cuando habla de reino, que el reino se ha acercado, está la intención, el interés de Dios por acercarse ante nosotros para poder hacer algo en nuestras vidas. Porque el reino de Dios no es nada más ni nada menos que la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Allí se acerca a través de Jesús, enseñando, predicando, obrando milagros, mostrándole a la gente que el deseo de Dios era tocar los corazones y llenar las vidas, hasta la muerte y muerte de cruz que estuvo dispuesto a hacer para que cada uno de nosotros podamos tener de alguna forma un contacto directo con nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando hablamos del reino de Dios que se ha acercado, se acerca por vos y se acerca por mí. A Él no le interesa habitar lugares vacíos. La tierra estaba desordenada y vacía, y antes que su presencia pueda ser puesta, antes que los hombres puedan ser puestos en este lugar, Dios necesitó ordenar y arreglar todo para instituir, planificar e imponer al hombre y a la mujer en este mundo. Y allí su presencia, y allí su imagen, y allí su semejanza, y allí su unción, y allí su gloria, y allí su poder. ¿Me entiende? Cuando hablamos, y Jesús 1000 veces lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de la necesidad de Dios de acercarse al ser humano, de la necesidad de Dios de llenar los corazones, de la necesidad de Dios de transformarnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén por esto? Entonces yo le puse por título a este sermón: el reino de Dios y yo. Toca el hombro de tu hermano y decirle: el reino de Dios y yo. Porque que Dios haya traído el reino de los cielos, de alguna forma es por vos y es por mí. Nunca lo hubiera hecho en un lugar donde nadie sería deshabitado. Dios lo hace en lugares donde hay hombres y mujeres con corazones abiertos o no, para poder abrirse delante de Él. Levante la mano y repita: el reino de Dios en nosotros. Toca al hombre a tu mano y decirle: el reino de Dios en vos. El reino de Dios en vos. ¿Por qué el reino de Dios en vos? Porque Dios acerca su reino, pero para ser parte de ese reino, repita, para ser parte de ese reino, tiene que haber una nueva nacionalidad.
tiene que haber un nuevo nacimiento. Para ser parte de ese reino tiene que haber un corazón arrepentido, tiene que haber una vida que realmente crea de que Dios puede hacer algo maravilloso en su vida y que es verdad y que de alguna forma es transformador. El nuevo nacimiento es el primer paso que nosotros tenemos que dar para ser parte de ese reino. Cada uno de nosotros en diferentes momentos, en diferentes tiempos y épocas y años, hemos allí abierto el corazón a Dios y allí le hemos conocido. Y allí le hemos rendido nuestro corazón para nacer de nuevo. Y hemos nacido una nueva vida. ¿Qué quiere decir esto? Que antes teníamos una vieja vida. Una vida de pecado, una vida de corrupción. Y usted me dice, pero pastor, yo no hice nada de malo. No tenés que hacer nada de malo. El pecado está dentro del corazón del ser humano. El pecado está dentro del alma del ser humano. Hay un pecado original que nadie se escapa de esto. Y tuvo que ser removido allí por Cristo, tuvo que ser removido allí por Dios enviando su Santo Hijo para que pague por nosotros allí en la cruz y nos pueda dar una vida y vida en abundancia. ¿Y qué tengo que reconocer yo para tener un buen nacimiento, para tener un nuevo nacimiento? Tengo que reconocer que soy pecador. Me tengo que arrepentir y tengo que aceptar a Jesús en mi corazón. Es sencillo esto. Y tengo que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer a una vida espiritual. Antes vivíamos a una vida natural y terrenal, pero tenemos que nacer a una vida espiritual. Tenemos que nacer a una vida distinta, una vida diferente. Es lo que Nicodemo le preguntó allí a Jesús qué tenía que hacer para tener la vida eterna, qué tenía que hacer para ganarse un lugar en el cielo. Y Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo allí se puso a pensar y trató de deliberar y buscó en la Biblia y dijo, ¿cómo tengo que hacer? Meterme en el vientre de mi madre. Y allí cuando vino a Jesús y le dijo, Señor, no entiendo, tengo que volverme a meter en el vientre de mi madre. Y Jesús le dijo, no, Nicodemo, ya has nacido de la carne. Y lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Le estaba diciendo, ya naciste de tu mamá. Ahora tenés que abrir el corazón y tenés que salir de la boca de Dios. Ahora tenés que abrir tu corazón y tenés que dejar que la presencia de Dios te llene. Ahora tenés que abrir tu corazón y reconocer que Dios es uno, que Dios es poderoso, que Él creó los cielos y la tierra y que Jesús es Dios y murió por vos en la cruz. Y tenés que saber que cuando lo haces, la gloria de Dios cae sobre tu vida y naces a una vida espiritual para gloria de Dios, para gloria de Dios. Hermanos, cuando vos nacés de nuevo, todos los parámetros de forma de vida cambian. Todos los parámetros que nosotros teníamos de lo que era vivir comienza a cambiar en nuestra vida. Me acuerdo cuando yo nací de nuevo, Dios empezó a través de su Espíritu a mostrarme cuál era el camino. Dios empezó a marcarme cuáles eran las cosas que ahora eran buenas para mí, cuáles eran las cosas que yo tenía que dejar, porque era de una vieja vida, era de una vida terrenal y natural. Cuando vos nacés de nuevo, la presencia de Dios entra en tu corazón. El Espíritu Santo se hace real a tu vida. La presencia de Dios empieza a llenar todas las áreas vacías que hay en el alma y te empieza a guiar hacia mejores pastos, hacia mejores caminos. Te empieza a guiar hacia mejores aguas. Y siempre donde te guía y donde te lleva la presencia de Dios es al corazón mismo de Dios. Entonces comenzás a entender cosas que nunca entendiste. Comenzás a comprender cosas que antes se te estaban de alguna forma privada, no la podías ver. Comenzás a ser sensible a la palabra de Dios cuando antes nunca lo fuiste. Comenzás a tener ganas de relacionarte con Dios que antes jamás, nunca antes lo habías sentido en tu corazón. Comenzás a entender la Biblia, antes la leías y no entendías nada, pero ahora lo lees y el Espíritu Santo te comienza a guiar y te comienza a hablar y vos decís, ¿qué me está pasando? Nada más ni nada menos que nacer a una vida nueva en el Espíritu. El nacer de nuevo, el empezar a ser parte del reino de los cielos. Repita conmigo, empezar a ser parte
del reino de los cielos. ¿Cómo sabemos que una persona es parte del reino de los cielos? ¿Y cómo sabemos que una persona ya no es más terrenal, sino es espiritual? A través de los cambios, a través del cambio de la persona. Es tan importante nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo alguna vez? Vamos, dígame la verdad. Llegaron a sus casas y todo el mundo los vio distinto. Dígame la verdad. A medida que fueron caminando en la fe, se vieron cambios significativos en sus vidas. Sus esposos las miraban y decían: estás más linda, estás más hermosa, estás realmente radiante. Y empezó su esposo a darse cuenta de aquellas cosas que uno comienza a cambiar y que le comienza a entregar a Dios, y empezó a ver cambios que uno antes nunca lo había visto. Porque cuando uno empieza a hacer que el reino de los cielos, empieza a ser parte del reino de los cielos, hay cambios en su vida. Hay cosas que dejar y cosas nuevas para tomar. ¿Me entiende? ¿Cuántos dicen amén por esto? Por ejemplo, la mujer adúltera allí, a punto de ser apedreada, a punto de ser muerta. La otra vuelta subieron un video en YouTube de cómo mataban los árabes a una mujer adúltera. La llevaron a una plaza donde había bancos, la pusieron en el medio de todo en esta época, en el siglo XXI, en el siglo XXI. Y uno tomó el micrófono y adelante de toda la gente alrededor y su familia empezó a decirle a todo el mundo que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Y todos agarraron piedras, una serie de alrededor de 50 personas se pusieron alrededor de esta mujer, y cuando el hombre dio la orden, todos empezaron a apedrear a esta mujer. Y ustedes vieron que están con esa vestimenta que es totalmente cerrada, solamente con los ojos, es decir, el visor para poder ver. Y usted veía cómo las piedras iban rompiendo y rasgando su cuerpo, y la tela se iba llenando de sangre, pero usted no veía el cuerpo de la mujer. Y cómo la mujer cae allí y muere llena de piedras y apedreadas por toda la sociedad. Era lo que le iba a pasar a esta mujer en aquel tiempo. Pero estaba Jesús, y cuando vinieron a querer acusar a Jesús, a ver que Jesús respondía, Jesús fue directamente a su conciencia, Jesús fue directamente a sus propios pecados. Tanto fue la respuesta del Señor, tan fuerte, que todos se sintieron culpables, salieron de ese lugar y no pudieron tirar una piedra. Esta mujer se acerca donde estaba Jesús, y Jesús la mira a esta mujer. La mirada fue tan profunda que esta mujer tuvo un encuentro personal con Dios. Había pasado de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Esta mujer sale de ese lugar. Jesús le dice: mujer, ninguno de los que estaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, ni yo tampoco lo hago. Así que vete y no peques más. Esa mujer fue inseparable. Hasta la muerte de Cristo en la cruz estuvo delante de él allí. Nunca se apartó de él, porque de alguna forma había nacido de nuevo. Lo que para esta mujer era pecado ya no gobernaba más sobre su vida. El cambio era de alguna forma notorio. Toda la gente, sus vecinos, familiares y amigos, veían a una persona transformada, cambiada. La sociedad no la pudo cambiar, el gobierno no lo pudo cambiar, la ciencia no la pudo cambiar, pero estuvo cara a cara de aquel que cambia todas las cosas. Una sola mirada y palabra de Jesús, esta mujer conoció y entró al reino de los cielos. ¿Cuántas veces hemos conocido personas que nada ni nadie lo ha podido cambiar, hasta que cayeron postrados a la presencia de Dios, hasta que cayeron postrados a los pies del Señor, y hoy son personas distintas, diferentes? El cambio demuestra que una persona es nacida de nuevo o no lo es. Pero pastor, yo nací de nuevo hace 20 años, lo tenés que mostrar por tus frutos. ¿Sabe cuántas personas yo he visto cristianos de hace 20 años
pero sus frutos eran más pecaminosos, sus frutos eran más mundanales, sus frutos eran más terrenales y carnales que cualquier otra cosa. Uno puede ser simpatizante, pero no quiere decir que sea hijo. ¿Me entiende? Uno puede ser de alguna forma allí entender las cosas de Dios, pero no quiere decir que sea transformado por el poder de Dios. Somos transformados cuando nos dejamos moldear. Somos transformados cuando el Espíritu Santo te ayuda a cambiar. Somos transformados cuando aprendemos a oír la palabra de Dios. Somos transformados, somos cambiados cuando le abrimos el corazón y le permitimos a Dios entrar, cambiar, renovar, levantar, ordenar, edificar todo lo que está en nuestra vida para gloria de Él. Somos transformados cuando ya no gobernamos nosotros en nuestras vidas, cuando ya le permitimos a Dios gobernar para gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén por esto? El reino es establecido cuando nacemos de nuevo a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el reino se establece en nuestra vida a través de la palabra de Dios. Ya no vivimos por lo que nosotros creíamos, ya no vivimos por lo que nosotros pensamos, ya ahora vivimos por lo que dice la Biblia, ahora vivimos por la palabra de Dios, ahora vivimos por los consejos de su palabra, ahora vivimos activados a una verdad espiritual que encierra el conocimiento, que encierra la palabra de Dios viva y eficaz, traída a nuestra vida por parte de Dios. Antes vivíamos por los consejos de nuestros padres, que por ahí son muy buenos y por ahí lo tenemos practicando todavía porque son eficaces. Antes vivíamos por los consejos de nuestros amigos. Antes vivíamos por cómo fuimos enseñados en nuestra vida, por cómo de alguna forma hemos sido criados. Pero cuando nacemos de nuevo, no solo hay cambios en nuestra vida, sino nosotros nos guiamos a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A través de lo que Dios dice, no de lo que yo pienso, no de lo que me enseñaron, no lo que yo aprendí en la vida, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Estaban sus discípulos pescando y habían pasado toda la noche tratando de pescar y no habían pescado nada. Eran pescadores de nacimiento, de niños. Todos sus padres eran pescadores, ellos fueron pescadores, sus tíos pescadores, venían de familias de pescadores. Ellos sabían cómo moverse en las aguas, cómo saber si hay peces o no lo hay. Ellos sabían cómo mantenerse en esa situación, pero habían pescado toda la noche y no habían sacado absolutamente nada. Entonces Jesús se le aparece en ese lugar y le da la orden que tiren la red a su izquierda. Entonces allí Pedro, que estaban allí con sus discípulos, con la gente en esa barca, le dice: en tu nombre vamos a tirar la red, bajo tu palabra vamos a tirar la red. Y tiran la red por la orden y la palabra del Señor. Y durante toda la noche no habían pescado nada, pero cuando tiran la red bajo la palabra de Dios, sacan esas redes llenas de peces. Ese barco y todos los barcos de alrededor fueron bendecidos solamente por obedecer a la palabra de Dios. Cuando obedecemos a la palabra de Dios, entramos en un principio espiritual de bendición, en un principio espiritual de obediencia, donde los cielos se abren y la gloria de Dios cae. Todo lo que hacemos es bendecido, todo lo que hacemos es prosperado bajo la unción y la guía de la palabra de Dios. Cuando no obedecemos a Dios, nos encontramos dándonos las cabezas contra la pared. Nos encontramos lastimados, nos encontramos allí totalmente insatisfechos, nos encontramos allí totalmente vacíos. Pero cuando le obedecemos a Dios, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es nuestra guía. Hemos nacido de nuevo, el reino de los cielos se ha acercado. Yo vivo bajo un nuevo régimen, bajo una nueva palabra. Es la palabra de Dios que trae vida y la trae en abundancia para gloria de Él. Es su palabra, es la palabra de Dios que me trae vida. Cada vez que nosotros nos manejamos a través de su palabra, nada de lo que hagamos, aunque
del comienzo sea un poco amargo, nada de lo que hagamos va a salir, de alguna forma se va a perder o va a quedar insulso, o va a quedar trunco allí. Porque mientras nosotros obedezcamos a la palabra de Dios, Dios se va a manifestar con gloria y los cielos va a traer bendiciones en abundancia sobre nuestras familias y nuestros hogares y nuestras casas y sobre nuestras vidas para gloria de Él. El reino de los cielos es establecido a través de obedecer a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Toca el hombro de tu hermano y decirle: obedece a la palabra de Dios. Todo reino, escuche, tienen sus leyes. Todo reino tiene sus leyes, tiene su constitución. Y en el reino de los cielos pasa exactamente lo mismo. No nos manejamos bajo otras leyes, sino nos manejamos bajo la ley de Dios. Cuando nacemos de nuevo, le abrimos el corazón a Dios y le permitimos a Dios entrar en nuestra vida. Cuando empezamos a dejarle al Espíritu Santo que sea nuestra guía, cuando se empiezan a notar los cambios en nuestra vida, cuando de alguna forma el fundamento es la palabra de Dios, nuestras leyes cambian en nuestra vida. Ya nosotros no nos manejamos bajo las leyes terrenales, aunque la obedecemos, pero en principio, en primer lugar y prioridad tienen las leyes de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Porque la ley del reino es diferente. Porque la ley de Dios es distinta. Entonces esto es lo que Jesús le quería dar a entender a todos sus discípulos que allí estaban escuchando. ¿Cómo voy a comparar? ¿Con qué voy a comparar el reino de los cielos? Entonces Dios le estaba diciendo: hay un reino nuevo, hay un gobierno nuevo, hay una palabra nueva, hay un espíritu nuevo, hay una vida nueva en Cristo Jesús para gloria de Dios. Pero somos nosotros que le tenemos que dar apertura a nuestra vida. No existe tal reino si le cerramos el corazón. No existe cambio si le cerramos el corazón. No existe palabra fuerte de Dios sobre nuestra vida que nos permanezca y que nos llene de gloria si le cerramos el corazón. No existe leyes nuevas de parte de Dios sobre nuestra vida si le cerramos el corazón. Pero el reino de Dios lo establece del cielo hacia cada uno de nuestros corazones. Levanta la mano allí conmigo y repetí conmigo: un reino que crece y crece y crece en nuestras vidas. Vaya al versículo bíblico, mire. Jesús le dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. El reino de los cielos no vino para menguar. El reino de los cielos no se acercó hacia nosotros para quedarse en un grupo reducido y manifestarse en un grupo reducido de gente. El reino de los cielos viene a llenar la tierra. El reino de los cielos viene a llenar todos los corazones. El reino de los cielos viene a plantarse, a sembrarse en los corazones de los hombres y de las mujeres y a crecer y a dar 100 por 1 y a crecer y a crecer y a manifestarse y a cambiar las vidas y a cambiar los corazones y a ampliar la palabra de Dios y la unción de Dios y el poder de Dios en toda nuestra sociedad. Cuando una persona es transformada de nuevo y entra en el reino de los cielos, esa persona comienza a crecer. Repita conmigo: comienza a crecer. Mira al que tiene a tu lado y decirle: comienza a crecer. ¿Sabe? Cuando hay personas que no crecen, o una de dos, no le han abierto el corazón a Dios como se lo han tenido que abrir, o de alguna forma tienen otras prioridades en su vida. Pero el reino de Dios es constante crecimiento. Un crecimiento, repita conmigo, un crecimiento espiritual. Antes no orábamos, no veníamos a la iglesia, no leíamos la Biblia, no buscábamos a Dios, no éramos guiados a través de su palabra.
No éramos gobernados a través de su mandamiento. No nos importaba lo que Dios nos dijese o no nos dijese, porque no lo teníamos en cuenta. Pero ahora que nosotros le hemos nacido de nuevo, que le hemos abierto el corazón a Dios, nuestra vida comienza a crecer. La palabra de Dios comienza a llenar nuestro corazón y nosotros comenzamos a crecer y nos transformamos en árboles frondosos, nos transformamos en árboles grandes, donde vienen aún más gente y vienen aún más aves que representan la gente y se posan en nuestras ramas y de alguna forma disfrutan del abrigo y disfrutan del alimento que encuentran en nuestras vidas para gloria de Él. El cristiano sin dar no es nada. El cristiano sin servir se priva de las bendiciones más grandes que existen en la presencia de Dios. El cristiano que es un cristiano cómodo se queda estancado y no puede dejar fluir la presencia de Dios sobre su vida. El cristiano que abre el corazón a Dios, que nace una nueva vida en Cristo Jesús, comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a expandirse. Su mente comienza a cambiar, sus prioridades comienzan a cambiar, su vida comienza a cambiar literalmente, porque ya es Dios hablando a nuestras vidas, ya es Dios impulsándonos. La Biblia dice que hay un crecimiento espiritual, porque antes estábamos muertos a una vida espiritual. Estábamos muertos en nuestras carnes, en lo terrenal, en nuestros deseos. Estábamos espiritualmente muertos. Vivíamos, teníamos hálito de vida, teníamos vida allí, pero una vida cero espiritual. Pero cuando le abrimos el corazón a Dios y dejamos que el reino de Dios se manifieste, comenzamos a tener una vida espiritual en crecimiento. Y empezamos a buscar a Dios. Y nos atrae la palabra de Dios. Y empezamos a escuchar música cristiana que es edificante para nuestra vida. Y comenzamos con ganas de venir a la iglesia. No nos podemos quedar en nuestras casas, porque hay algo en nuestro corazón que nos está demandando más palabra, más presencia, más unción, más bendición de parte de Dios. Nos metemos así en lo que haya que hacer, porque nuestra vida, la presencia de Dios nos lleva a no quedarnos quietos, nos lleva a no estancarnos, nos lleva a crecer espiritualmente para la gloria de Dios. Comenzamos a estudiar la Biblia. Yo me acuerdo cuando acepté a Cristo, tenía 18 años, jóvenes años. Y me acuerdo que yo nunca había leído la Biblia, solamente cuando iba a la escuela bíblica, que mi mamá, siendo cristiana, me llevaba. Pero allí a los 10 años mi mamá se va del camino del Señor y yo me voy con toda la familia, junto con toda la familia del camino del Señor. Mi mamá luego vuelve de nuevo a las cosas de Dios, pero yo ya estaba en el mundo. Yo ya no sabía nada de Dios, no entendía nada. Algunas allí ráfagas de lo que me habían enseñado algunas maestras de escuela bíblica, a que aún me acuerdo hasta su nombre. Pero cuando abrí los ojos espirituales y acepté a Cristo, me encerraba en mi habitación. Le pedí a mi mamá y a mi papá que me comprasen allí un manual, de alguna forma que me comprasen un diccionario bíblico y un comentario bíblico. Y me encerraba en mi habitación a leer la Biblia, a tratar de entenderla y a tratar de comprenderla. Me encerraba en mi habitación allí, esperando de que Dios me hable de alguna forma. Y me leía libros durante toda la noche de la Biblia. Siempre le comento a los hermanos que el libro de Salmos me lo leí entero durante una vigilia en mi habitación. Tenía 18 años, pero quería saber de Dios. Lo había descubierto, había comprobado su poder, había visto lo que podía hacer, había visto cómo había cambiado mi vida. Mi único interés era conocerlo. ¿Y cómo voy a conocer a Dios si no a través de estar en su presencia y a través de la palabra de Dios? Y empecé a escudriñar y empecé a saber. Y el pastor donde me congregaba empezó a ver algo en mi vida, esas ansias, esas ganas, y me empezó a enseñar y me empezó a preparar. Y luego fui al Instituto Bíblico Nocturno para poder prepararme, porque quería más todavía. Porque el que de alguna forma nace una nueva vida espiritual, nace allí a un reino espiritual donde el reino de los cielos le ha dejado entrar allí en sus corazones. Empieza a crecer espiritualmente para la gloria de Dios. He conocido a mucha gente en este tiempo, pero sí he visto
que muchos jóvenes como yo a los 18 años, con esas ansias y con esas ganas de aprender y de crecer, hoy son pastores, misioneros, hoy son evangelistas, hoy predican la palabra de Dios porque Dios los ha transformado y han crecido en su vida espiritual de forma tremenda. ¿Me entiende? El reino de los cielos trae un crecimiento espiritual. Toca el hombro de tu hermano y decirle: trae un crecimiento espiritual. El reino de los cielos trae un crecimiento numérico. Y usted me dice: ¿cómo es esto, pastor? El reino de los cielos trae un avivamiento espiritual. ¿Qué quiere decir? Que no solo yo crezco espiritualmente, sino que Dios usa mi vida para que otros conozcan a Cristo. Dios usa mi vida como ese árbol donde las aves se posan en sus ramas para que puedan abrigarse, anidar, puedan vivir en sus ramas y comer también de ese árbol. ¿Me entiende? Cuando vos creces espiritualmente, Dios te va a poner gente en tu vida. Dios va a poner gente en tu camino donde vos le puedas dar de comer, donde vos le puedas servir de abrigo, donde vos le puedas servir de ayuda, donde vos le puedas servir de consejero, donde Dios le tome la mano y lo lleve a que el reino de los cielos que está en tu corazón esté en el corazón de Él también, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Entonces yo ya no soy más. Ahora yo ya le prediqué a otro y ese otro aceptó a Cristo. Y ese otro le habló a otro de Jesús y también aceptó al Señor. Entonces empieza por crecer la obra de Dios. La gente va cambiando y va tomando al Dios que alguna vez vos encontraste como su Dios, y el reino de los cielos va llenando corazones de una forma extraordinaria y minando la tierra del conocimiento y del poder de Dios. El reino de los cielos. Un pastor me manda un video allí en la China comunista, en un pueblo afuera de la China comunista, donde hay misioneros cristianos y donde no dejan entrar la Biblia. La Biblia está prohibida. La Biblia las queman. Te meten preso por tener la Biblia. No sé si algunos lo vieron en Facebook, a alguno le ha llegado. A mí me lo manda un pastor, a todo el grupo de pastores. Y usted ve a un grupo de personas que están como en una choza, como en una aldea allí, y cajas que están abriendo allí. Y usted ve cómo la gente, jóvenes y adultos, se desesperan, empiezan a buscar dentro de las cajas y sacan Biblias. Y la gente agarra la Biblia y se la pone a mirar y se caen de rodillas y empiezan a llorar porque tienen la Biblia en su mano, porque hay deseo del reino de los cielos, hay deseo de la palabra de Dios, hay necesidad de comer la palabra de Dios, hay necesidad de aprender de Dios. Y usted ve un grupo como de 50 personas llorando, agarrando la Biblia, levantándola y adorando, porque ha llegado a sus manos una parte, una porción, ha llegado a su mano aquel libro que da vida y te la da en abundancia para gloria de Dios. Y nosotros tal vez la tenemos en nuestras casas y ni la leemos, ni siquiera con nuestros hijos, ni siquiera con nuestras hijas, con nuestras esposas. La tenemos allí. Y por ahí arriba le ponemos papeles, libros. Por ahí hasta libros seculares arriba de la Biblia. Por ahí tenemos allí la Biblia en nuestra mesa de luz, pero no la abrimos hace meses. ¿Me entiende? Pero la gente que nace de nuevo tiene hambre y sed de Dios. Tiene hambre y sed de Dios. Entonces esto se aumenta. Repita conmigo: el reino de los cielos va en crecimiento. Porque cuando toma un corazón, la presencia de Dios es contagiosa. La necesidad de Dios es contagiosa. Las ganas de aprender de Él es contagiosa. ¿Cuántos dicen amén? Crece relacionalmente. ¿Cómo que crece relacionalmente? Antes nos llevábamos mal con todo el mundo. Levanten la mano los que se llevan mal con el mundo, vamos. Un valiente, dos valientes. ¿Cuántos se llevan mal con el mundo? Vamos, queríamos agarrar a trompadas, a patadas a todo el mundo. Salíamos de casa, del trabajo a casa, y porque nos hicieron algo malo en el trabajo, el jefe no nos tuvo en cuenta, llegamos a casa y golpeamos la puerta
abre la puerta y sale el gato, y al gato le metemos un puntapié allí y sale corriendo el gato para todos lados. Llegamos a casa y vienen nuestros hijos a besarnos y le decimos, no, tranquilo, estoy cansado, no molesten a papá. Y por allí viene la esposa, y ¿cómo está? ¿Cómo te fue? ¿Qué te importa? Estoy cansado, me voy a acostar. Y todo lo vemos mal la comida, vemos mal a nuestra familia. Y en realidad nuestra familia no nos hizo nada, fue un problema que nosotros tuvimos allí en el trabajo. Y no la sabíamos manejar, pero cuando el reino de los cielos se acerca y viene a nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a mostrarnos que nuestra lucha no es natural, que nuestra lucha no es terrenal, que nuestra lucha es espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra gobernadores, principados, huestes de maldad de las regiones celestes. Y nos damos cuenta que hay una parte espiritual que nosotros tenemos que vencer, y lo vencemos en oración, y lo vencemos allí esperando en Dios, y lo vencemos en fe. ¿Me entiendes? Y comenzamos a relacionarnos con aquellas personas que no nos podíamos relacionar antes. Hace mucho tiempo prediqué en la iglesia sobre los 3 yo. Repita conmigo, los 3 yo. Estoy hablando hace muchos años, fácil 6, 7 años. Me lo acuerdo hasta el día de hoy. ¿Cuál eran los 3 yo? Cuando hablamos del yo, hablamos de las personalidades. Las personalidades que tiene cada persona. Cuando usted va a la Biblia, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, porque su personalidad era ser el pan de vida, era calmar el hambre que había en la sociedad. Jesús dijo, yo soy la paz, yo soy el agua de vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Habla de su persona, habla de su característica, de su carácter, de su personalidad. Cuando hablamos del yo, hablamos de nuestra personalidad. Y le comentaba a los hermanos que existen 3 yo. El yo, repita conmigo, el yo vertical, repita conmigo el yo horizontal y repita conmigo el yo interior. Y le hablaba que antes nuestro carácter era tan malo que no nos podíamos relacionar con nadie cuando hablamos del yo interior. Todos estábamos mal. Íbamos al trabajo y nos peleábamos con todos los compañeros de trabajo. Hasta ni el jefe ni el gerente nos soportaba. ¿Cuánta gente perdió trabajo por su carácter? Por no saber trabajar en equipo, por no poderse incluir en el grupo de trabajo, por de alguna forma distorsionar o romper la unidad del trabajo. Y hemos perdido trabajo por nuestro carácter. Hombres y mujeres que han perdido matrimonio, que han perdido familia por su carácter. ¿Me entiendes? Por la falta de posibilidades que tenemos para relacionarnos con los demás, con la gente a quien amamos, o con los vecinos, o con la gente que nos rodeamos. Pero cuando nacemos una nueva vida en Cristo Jesús, Dios empieza a recuperar y empieza a transformar todo ese yo, toda esa personalidad, y comenzamos a crecer en relaciones y empezamos a relacionarnos mejor con nuestras esposas, mejor con nuestros hijos, mejor con nuestros padres, mejor con nuestros vecinos. Ya no somos las personas iracundas que antes éramos y queríamos matar y romper todo. Ahora somos personas transformadas, calmas, llenas de fe, de esperanza, sabiendo que todas las cosas las ponemos en el conocimiento de Dios para que Dios obre milagros sobre nuestra vida. Crecemos. El reino de Dios, repetí conmigo, el reino de Dios me hace crecer. Ahora toca el hombro de tu hermano y decirle, el reino de Dios te ayuda a crecer, te hace crecer. Y levante la mano conmigo, vamos. Y repita, el reino de Dios, en el reino de Dios se establecen principios nuevos. Principios nuevos. Entras a un trabajo, a una nueva empresa a trabajar y dices, bueno, los principios de nuestra compañía es trabajar en equipo. Los principios de nuestra compañía es generar unidad. Uno de los principios de nuestra compañía es ser puntual, llegar temprano siempre, no llegar tarde, y te ponen un premio que si llegas 3 minutos tarde lo perdés y es de la mitad del sueldo más o menos. ¿Para qué? Para que podás cumplir con esos principios. Porque si no hay multa, la gente no cumple. Si no te tocan los bolsillos, la gente no cumple. La gente es irresponsable, la gente no es puntual, la gente quiere vivir la vida desordenada como la quiere vivir, pero en el reino de los cielos hay principios nuevos. Repita conmigo, hay principios nuevos.
Y por ejemplo, uno de los principales principios es de la cosecha y la siembra. Óigame, la cosecha y la siembra es un principio que es bíblico, que está en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? Que lo que yo siembro, cosecho. Siembro violencia, cosecho violencia. Siembro mentira, cosecho mentiras. Siembro pecado, cosecho pecado, maldades en mi corazón. Siembro, mi hermano, deshonestidad, voy a recibir esa deshonestidad que yo he sembrado. Siembro desunión, voy a recibir esa desunión. Siembro, no soy comprensivo, voy a recibir ese mismo trato. ¿Me entiende? Siembro económicamente para la casa de Dios, los cielos se me van a abrir y voy a cosechar de lo que yo siembro. Con la misma medida con la que doy, los cielos se me van a abrir para darme a mí también de parte de Dios. Siembro mentira, cosecho mentira. Siembro odios, cosecho odios. ¿Me entiende? Se abre un abanico de principios que de alguna forma cosechar lo que siembro tiene que ver con no hacerle a los demás lo que yo no quiero que me hagan a mí. ¿Me entiende? Ay, yo quiero que toda la gente me salude en la iglesia, pero yo no saludo ni al gato. Ay, yo quiero que todo el mundo me demuestre amor y yo soy la persona más odiosa que existe en el planeta. Ay, yo quiero, no sé, que mis hijos me amen y vos no le das amor a tus hijos. Ay, yo quiero que mi esposa me ame y vos no le das amor a tu esposa. Ay, yo quiero que mi esposo me ame y vos no le das amor a tu esposo. ¿Me entiende? Es el principio de la siembra y la cosecha. Lo que yo siembro, cosecho. Es lo que Dios le dijo a Caín. Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué decayó tu semblante? Si haces bien, Caín, el bien que vos haces, lo bueno que vos haces te viene. Pero si vos haces el mal, el pecado está a la puerta y se va a enseñorear sobre vos, te va a gobernar sobre vos. Así que no tenés necesidad de estarlo. Si vos actúas bien, el bien viene. Y si actúas mal, el mal también. ¿Me entiendes? Entonces nosotros los cristianos no pagamos a la gente como nos pagábamos antes. Antes te pegaban una bofeteada y vos le dabas 4. Cuando yo estaba en el mundo, el que pegaba primero era el que siempre ganaba la pelea. Entonces yo aprendí a pegar primero. Aprendí que cuando alguien se me acercaba en el mundo a quererme buscar pelea, yo no le podía dejar que él me dé el primer golpe. El primer golpe se lo tenía que dar yo. Entonces mis amigos me conocían. Cada vez que alguien se me acercaba para prepotearme, yo cerraba las manos. Y en cuanto lo tenía a tiro de trompada, allí le iba un abanico de trompada en el momento, no lo dejaba llegar. Porque era la vida del mundo, era lo que había aprendido. Pero en Dios las cosas son diferentes. Dios te dice que ames a tus enemigos. Why? Dios te dice que tenés que amar a tus enemigos y tenés que orar por ellos. Dios te dice que en nuestro corazón no puede haber odios. Dios nos dice que tenemos que tener paz. Dios dice que el amor tiene que inundar nuestras vidas. ¿Me entiende? Entonces entramos en los principios, siembra y cosecha. Toca al hombro de tu hermano y decirle: sembrar cosas buenas para cosechar cosas buenas. El principio de la fe. Antes no andábamos en fe, teníamos fe en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestra, de alguna forma, en nuestra profesión. Teníamos fe en lo que sabíamos hacer. Éramos carpinteros y éramos lo mejor que podíamos hacer, éramos nosotros. Éramos de alguna forma herreros, tratábamos de ser el mejor herrero, era nuestra fuerza, era nuestro conocimiento, era nuestra profesión, era lo que nosotros podíamos hacer, nuestra habilidad. Pero ahora en Dios es distinto. Yo voy a poner todo de mí, pero voy a confiar sobre todo en Él. No sé si usted me entiende, repita conmigo. Voy a poner todo de mi parte, pero voy a confiar sobre todo en Él.
en Dios. La fe que vence al mundo. La fe como la semilla de mostaza que le dice al monte que se trasladase, se corriese y el monte se corre. La fe que de alguna forma pasa a tener un grado de protagonismo en nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que aquel que tiene a Dios es porque cree que Dios está en él y existe y es verdad. ¿Me entiende? Entonces la fe es un principio, y todos los mensajes que vienen es para atentar en contra de tu fe y de la mía. Vamos, el amor es base en esto. El amor es base y nuestro mejor ejemplo es Jesús. Repita conmigo, el amor es clave y nuestro mejor ejemplo es Jesús, que siendo Dios no escatimó cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, así descendiendo a esta tierra, dejó su trono allí en los cielos, sino que se humilló hacia lo más bajo todavía, hasta muerte y muerte de cruz, y fue contado con los asesinos, malhechores, fue contado con los homicidas. Allí fue desaparecido su parecer y su hermosura de su rostro, de su cuerpo, de su figura, y lo hizo por amor. Jesús es el mejor mensaje de amor. Vino al mundo por amor, nació por amor, enseñó el amor, vivió con amor y dio su vida por amor, por cada uno de nosotros. Entonces el amor es fundamental. Cuando una persona vive en el reino de Dios, sabe que el amor, sabe que la fe y sabe que el sembrar cosas buenas es característico de nosotros. El principio del Espíritu Santo. Repita conmigo, vivir en el Espíritu. Antes vivíamos naturalmente y terrenalmente. Ahora buscamos cotidianamente la presencia de Dios. Cuando le aceptamos allí, el Espíritu Santo sopla sobre nuestra vida y nos convence de error y de pecado. Y el Espíritu Santo comienza a manifestarse en nuestra vida de una forma extraordinaria. En Pentecostés cayó el Espíritu Santo y mucha gente recibió allí la presencia de Dios y el don de lengua. Y la gloria de Dios trajo bendiciones en aquel tiempo. El cristiano es un recipiente cuyo interior tiene que estar lleno de la presencia de Dios. El cristiano es un recipiente cuyo interior tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Si la presencia de Dios es la que llena mi corazón, todo lo que siembro va a ser de bendición, todo lo que hago va a ser de bendición, todo lo que intento va a ser de bendición, todo mi corazón va a estar lleno de la gloria, del poder, del amor, de la fe de mi Dios para gloria de Él. Pero si yo no lo busco, no busco su presencia, las fuerzas se me empiezan a agotar. Empiezo a claudicar. Se empieza a perder fácil el primer amor. El primer amor se comienza a decaer, comienza a flaquear en nuestra vida. Y comenzamos a sentirnos vacíos de nuevo. Porque ese recipiente que tiene que estar lleno de la gloria de Dios en una vida que ha nacido de nuevo, cuyo reino es el reino de los cielos, está lleno de otras cosas menos de la presencia de Dios. Entonces cuando la presencia de Dios te llena, la presencia de Dios es tu fuerza, la presencia de Dios es tu oxígeno, el Espíritu Santo es tu favor, la gloria de Dios es tu protección, la presencia de Dios es tu guía, la presencia de Dios llena todos los espacios vacíos del alma para gloria de Él. Pero para eso yo le tengo que abrir el corazón a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le pido a los músicos que suban. Escuche. En el reino de los cielos, uno de los últimos principios, que son los más fundamentales también, es vivir bajo la gloria de Dios. No hay lugar más alto, más grande